Diputada Yue. Gracias, presidente. Mire, señora Broto, la manera que tiene este Gobierno del Partido Socialista de Chunta Aragonesista de castigar a los colectivos y a sectores es a través de la asfixia presupuestaria. La siguiente pieza en caer han sido las Casas de Aragón, recortándoles un 40% su presupuesto. Históricamente, las Casas de Aragón han servido precisamente para dar cobertura a esas miles de personas que han tenido que emigrar de nuestra tierra, con la tremenda sangría que esto supone y con esa pérdida de capital humano para nuestra comunidad autónoma. Decía un presidente en esta comunidad autónoma que había llegado el momento de aragonesizar España y de ser aragonesistas, no para replegarnos sobre nosotros mismos, sino para abrirnos al mundo. Y desde el Partido Aragonés no podemos estar más de acuerdo con esas frases, por cierto, dichas por el señor Lambán y pronunciadas no hace mucho en esta misma tribuna cuando hablaba de su visión de la comunidad autónoma de Aragón. Es por ello que nos parece tan contradictorias semejantes afirmaciones con la reciente decisión de disminuir el presupuesto asignado a las Casas de Aragón en un 40%, poniendo en grave peligro la subsistencia de unas entidades que suponen la representación de nuestra comunidad autónoma, no solo en el resto de comunidades españolas, sino también en los 9 países en los que actualmente tenemos representación aragonesa. Son verdaderos embajadores de Aragón y son protectores, además, de la situación y de aragoneses que han tenido que emigrar fuera de nuestras tierras. Llama, por lo tanto, poderosamente la atención que la partida presupuestaria destinada a atender a todos estos aragoneses que han tenido que dejar su tierra por motivos económicos, familiares o laborales sea recortada con semejante saña, como si para este Ejecutivo que presume tanto de su aragonesismo desdeñase la labor desinteresada que estos aragoneses realizan en España y en el mundo. Quizás, no lo sé, porque igual no votan en Aragón. Flaco favor le hace el señor Lambán a esa idea que citaba de hacer España desde Aragón. Vista la labor política y partidista de los últimos meses, parece que el presidente de Aragón representa mejor los valores e intereses de otras comunidades autónomas más que de la suya propia. La diferencia entre el aragonesismo puro y noble del partido aragonés con ese aragonesismo impostado del Gobierno del Partido Socialista y de la CHA es que cuando las Casas de Aragón dependían del partido aragonés, estas contaban con un presupuesto medio de 800.000 euros y ahora la realidad de ese aragonesismo impostado es que cuentan con tan solo 199.000 euros. Gracias.